¿Cómo 85.000 guerreros otomanos casi conquistan España? El auge otomano y su proyección hacia Occidente. Introducción histórica. El Imperio Otomano, una potencia ascendente. Para comprender cómo 85.000 guerreros otomanos estuvieron a punto de conquistar España, es necesario iniciar con un análisis profundo del contexto político, militar y religioso del siglo XVI. El Imperio Otomano, fundado en 1299 por Osman I, había ido expandiéndose con sorprendente eficacia y celeridad. Para el año 1520, bajo el liderazgo del sultán Solimán el Magnífico, los otomanos no solo habían consolidado su dominio sobre Anatolia y el Medio Oriente, sino que además habían puesto de rodillas al sudeste europeo, conquistado Belgrado, vencido a los húngaros en Mohacs y cercado Viena en 1529. Pero lo que menos imaginaban las potencias cristianas del oeste de Europa era que ese coloso oriental, imbuido de fervor islámico, ya contemplaba planes concretos de expansión por el Mediterráneo occidental. España, en su apogeo imperial bajo Carlos I, Carlos Amito del Sacro Imperio Romano Germánico, se convirtió no solo en rival, sino en blanco geoestratégico y espiritual. Mediterráneo, el teatro de las ambiciones imperiales. Durante la primera mitad del siglo XVI, el mar Mediterráneo se convirtió en un escenario compartido entre dos imperios gigantescos y decididos, el Imperio Español y el Imperio Otomano. Aunque muchas veces las batallas por tierra dominaban la atención, fue en el mar donde se libraron los episodios más decisivos para el control geopolítico de Europa. En esta época, los otomanos habían transformado su marina de guerra hasta convertirla en una de las más poderosas del mundo, capaz de enfrentarse de igual a igual con las flotas cristianas. Bajo el liderazgo del célebre almirante otomano Khayr al-Din Barbarroja y Zir Reis, el Imperio Otomano logró extender su influencia desde las costas del Egeo hasta el estrecho de Gibraltar. Barbarroja no solo fue un hábil marino, sino también un brillante estratega y diplomático. En 1533 fue nombrado gran almirante de la flota otomana y recibió el encargo directo del sultán Solimán de hostigar y desestabilizar a España y sus dominios italianos. Durante esta década, la alianza entre Solimán el Magnífico y Francisco I de Francia, enemigo acérrimo de Carlos V, abrió una posibilidad geopolítica sin precedentes: la coordinación entre cristianos y musulmanes para debilitar a un tercer imperio. Esta extraña alianza permitió que los otomanos pudieran planear un despliegue bélico a gran escala en el Mediterráneo occidental, con el fin de atacar directamente la península ibérica. La caída de Túnez, punto de inflexión hacia España. Uno de los pasos clave en este camino hacia la posible conquista de España fue la toma de Túnez por parte de Barbarroja en 1534. Esta ciudad, ubicada estratégicamente frente a Sicilia y al alcance de las Islas Baleares, fue convertida en una base naval otomana de operaciones. Desde allí, las galeras otomanas lanzaban incursiones hacia las costas valencianas, catalanas y andaluzas. Carlos V reaccionó de inmediato. En 1535 organizó una monumental expedición cristiana para recuperar Túnez, con una flota de más de 300 embarcaciones y más de 30.000 hombres. La campaña fue exitosa. Barbarroja fue expulsado temporalmente de Túnez, y la plaza volvió a manos de Muley Hassan, un rey títere aliado de España. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. Los otomanos habían demostrado que podían proyectar fuerza militar hasta las puertas mismas de la cristiandad occidental. Más aún, habían establecido redes logísticas, alianzas con corsarios berberiscos del norte de África y una presencia marítima constante que mantenía en vilo a las ciudades costeras españolas. En los años siguientes, las incursiones musulmanas se intensificaron, con saqueos en Almería, Málaga, Denia, Gandía y otras localidades. La amenaza real, planes para una invasión total. Aunque muchas de las operaciones otomanas en el Mediterráneo eran vistas como ataques esporádicos o piratería, la verdad es que detrás de estas incursiones había planes sistemáticos y cuidadosamente estructurados. Uno de los más temidos fue el elaborado en 1540 por el propio Barbarroja, en coordinación con altos mandos otomanos, que planteaba una invasión anfibia a gran escala de la península ibérica, comenzando por el sur de España.
El plan, según documentos recopilados por cronistas venecianos y espías imperiales, consistía en reunir una flota de más de 200 galeras y 85.000 soldados, compuesta por genízaros, tropas norteafricanas y voluntarios del Islam provenientes de Anatolia y Siria. El desembarco estaba previsto para llevarse a cabo en las costas de Cádiz o Málaga, aprovechando una coordinación simultánea con sublevaciones de musulmanes en la región de las Alpujarras, Granada, quienes todavía guardaban rencores tras la expulsión y represión de los moriscos tras la Reconquista. La frontera invisible, moriscos, espías y el sueño otomano de reconquistar Al-Ándalus. La herida abierta de Al-Ándalus. Entre nostalgia e insurrección. El sueño otomano de conquistar España no era un impulso aislado ni un mero plan militar. Tenía profundas raíces ideológicas, religiosas y emocionales. Desde la caída de Granada en 1492, con la rendición de Boabdil ante los reyes católicos, el mundo islámico había observado con impotencia la desaparición del último bastión musulmán en la península ibérica. Pero esa pérdida no había sido aceptada como definitiva. En las décadas siguientes, numerosos refugiados andalusíes huyeron hacia el norte de África, especialmente hacia Argel, Túnez y Fez. Muchos de estos exiliados se convirtieron en fervientes partidarios de una reconquista a la inversa, es decir, en la restauración del Islam en la península. Desde los puertos otomanos, estos desterrados alimentaban relatos heroicos sobre la Alhambra, Córdoba y Sevilla, avivando un anhelo que los sultanes otomanos no tardarían en capitalizar. Para el Imperio Otomano, la situación interna de España ofrecía una grieta estratégica. Los moriscos, es decir, los musulmanes convertidos a la fuerza al cristianismo tras la Reconquista. Aunque muchos se adaptaron superficialmente, otros mantenían sus creencias en secreto. Hablaban al-jamía, conservaban sus rituales y rezaban mirando hacia la Meca. Para el poder imperial español eran una población sospechosa. Para los otomanos, una quinta columna dormida. Redes secretas y espionaje otomano en la península. A través de sus contactos en el norte de África, el Imperio Otomano tejió redes de información que cruzaban el estrecho de Gibraltar, se adentraban por el levante español y llegaban hasta los valles de las Alpujarras y la Sierra Morena. Comerciantes, peregrinos, corsarios, frailes falsos e incluso esclavos liberados sirvieron como espías al servicio de Estambul. Uno de los casos más emblemáticos fue el de Hassan al-Jaurani, un antiguo esclavo sirio que logró infiltrarse en las cortes moriscas de Granada y recolectar datos sobre tropas, abastecimientos y clima político. Su información fue enviada por mensajeros disfrazados hasta Argel y luego a Constantinopla, donde el diván imperial analizaba cada detalle. Los otomanos sabían que cualquier intento de invasión debía contar con complicidad interna. Así, se promovió la idea de que los moriscos se alzarían si una gran flota otomana aparecía en las costas andaluzas. La propaganda fue clave. Circularon mensajes codificados entre comunidades moriscas, proclamando que pronto llegaría el día del retorno, el Yaum al-Auda. Incluso hubo místicos islámicos que profetizaron la caída de Castilla y el resurgimiento del califato en Córdoba. Estas creencias no solo tenían una función religiosa, sino que también consolidaban una identidad resistente entre los moriscos, muchos de los cuales sentían traición, marginación y represión por parte de la corona. Los corsarios berberiscos, avanzadilla del Imperio Otomano. Mientras tanto, en el mar, los corsarios berberiscos actuaban como brazo informal pero eficaz del expansionismo otomano. Nombres como Dragut, Uluç Ali y el propio Barbarroja se convirtieron en leyenda entre los habitantes de las costas españolas. Sus incursiones no eran simples ataques piratas, eran operaciones de inteligencia, castigo y dominio psicológico. Año tras año, galeras otomanas desembarcaban en Mazarrón, Benidorm, Almuñécar, incluso en lugares tan lejanos como Galicia. Robaban víveres, quemaban iglesias, secuestraban mujeres y niños para venderlos como esclavos en Argel o Estambul. Pero también reclutaban informantes y dejaban mensajes ocultos a líderes moriscos. En más de una ocasión, las incursiones fueron acompañadas de promesas. Si la comunidad morisca colaboraba, el gran ejército del sultán llegaría pronto y juntos restaurarían el Islam en tierras de sus antepasados. Las autoridades españolas sabían que algo más grande se gestaba.
La Inquisición fue usada como instrumento para reprimir cualquier forma de disidencia interna. Se multiplicaron las redadas, los juicios por herejía, las expulsiones y los registros en casas moriscas. El resultado fue una mayor radicalización de los moriscos más jóvenes, quienes comenzaron a ver en el Imperio Otomano no solo un liberador, sino un vengador histórico. La Gran Rebelión Morisca, un ensayo general de insurrección. En 1568, casi 3 décadas después del intento frustrado de Barbarroja de invadir España, estalló una gran revuelta en las Alpujarras. Fue el grito final de los moriscos, convencidos de que ahora sí vendría ayuda desde el este. Se organizaron en ejércitos improvisados, atacaron fortalezas, cortaron caminos y asesinaron a cristianos viejos en nombre de Alá. Se decía que emisarios del sultán otomano habían llegado disfrazados de mercaderes y habían prometido apoyo inminente. Incluso circulaban rumores de que una nueva flota estaba en camino desde Argel. Sin embargo, esta vez el apoyo otomano fue solo simbólico. Felipe II, más implacable que su padre Carlos V, ordenó una represión brutal. Las Alpujarras fueron arrasadas. Se estima que murieron entre 20.000 y 30.000 personas. Las comunidades moriscas fueron deportadas y dispersadas por todo el territorio para evitar futuras rebeliones. Y con ello, la red que los otomanos habían cultivado durante medio siglo quedó desmantelada. El fracaso del sueño otomano y el inicio del ocaso. A pesar de los ambiciosos planes y del terror sembrado en las costas españolas durante décadas, el sueño otomano de conquistar Al-Ándalus nunca se materializó. Las razones son múltiples: dificultades logísticas, resistencia naval cristiana, guerras internas del Imperio Otomano en Persia y la determinación de la monarquía hispánica por blindar sus fronteras. Tras la derrota otomana en la batalla de Lepanto en 1571, el equilibrio de poder en el Mediterráneo comenzó a cambiar. Aunque los otomanos siguieron siendo poderosos, ya no tenían el mismo margen de expansión. El mar se volvió menos favorable, los corsarios fueron contenidos, y las rutas entre Constantinopla y la península ibérica se volvieron menos viables. Sin embargo, el legado de esta amenaza nunca se borró del imaginario español. Durante generaciones, los ecos de los tambores otomanos resonaron en la memoria colectiva. Se reforzaron las fortalezas, se mantuvo la vigilancia constante, y se alimentó el miedo al enemigo que casi pisa la misma tierra de la que habían sido expulsados sus antecesores musulmanes. Legado y consecuencias. Como España recuerda la amenaza otomana. Hasta hoy, una cicatriz histórica en el alma peninsular. La historia de cómo 85.000 guerreros otomanos casi conquistan España no termina con la derrota de las fuerzas moriscas o con el fracaso de los planes de Barbarroja. Más bien, inicia así un nuevo capítulo, el del recuerdo, el trauma colectivo y la construcción de una identidad española en oposición al otro islámico. A lo largo de los siglos, la amenaza otomana se convirtió en símbolo, no solo de peligro exterior, sino de fragilidad interna. Y ese símbolo marcó profundamente la política, la religión, la arquitectura y hasta el arte del país. España, a diferencia de muchas otras naciones europeas, fue durante siglos una tierra de frontera. Su historia no se define solo por la lucha entre cristianos y musulmanes durante la Reconquista, sino por la persistente sensación de que el enemigo podía volver, desembarcar por el sur y reclamar lo que una vez fue suyo. Tras la revuelta de las Alpujarras y la creciente paranoia sobre el enemigo interior, España comenzó a reconfigurar su aparato ideológico. El morisco, ese musulmán converso, dejó de ser solo sospechoso para convertirse en una figura casi demoníaca. Fue descrito como traidor por naturaleza, como cómplice eterno de Estambul y como un agente durmiente del sultán. La memoria de los intentos otomanos por invadir España fue aprovechada para justificar decisiones políticas, como la expulsión definitiva de los moriscos en 1609, bajo el reinado de Felipe III. Fue una medida drástica, impopular en términos económicos, pues muchos moriscos eran artesanos, comerciantes o campesinos productivos, pero altamente simbólica. España cerraba la herida con fuego, expulsando a quienes durante un siglo habían sido vistos como potenciales aliados de un enemigo musulmán. La arquitectura del miedo, fortalezas, torres de vigía y ciudades amuralladas.
El impacto físico de la amenaza otomana es aún visible en la geografía española. A lo largo de la costa mediterránea, desde Girona hasta Cádiz, se multiplicaron en el siglo XVI y XVII las torres de vigilancia costera, estructuras militares diseñadas para detectar el más mínimo movimiento de galeras enemigas. Estas torres, muchas de las cuales sobreviven hoy, eran parte de un sistema defensivo que incluía fogatas de señalización, campanas de alarma y milicias locales entrenadas para actuar en caso de desembarco. Ciudades como Alicante, Cartagena o Málaga reforzaron sus murallas y construyeron castillos artillados para resistir posibles ataques marítimos. Las poblaciones costeras vivían en tensión permanente. Al menor rumor de galeras en el horizonte, los habitantes huían al interior, ocultaban a sus hijos y armaban a los ancianos. La amenaza otomana no era solo política, sino emocional, cotidiana. La historia de cómo 85.000 guerreros otomanos casi conquistaron España no es un mero episodio olvidado de crónicas antiguas. Es una ventana abierta a un momento en que el mundo estuvo a punto de reordenarse, cuando el Mediterráneo ardía como una frontera viva entre dos civilizaciones que se espiaban, se atacaban y se temían mutuamente. Aunque esa invasión total jamás se concretó, su simple posibilidad bastó para sacudir los cimientos del Imperio español, alterar sus decisiones políticas, redefinir su identidad religiosa y militarizar su geografía costera durante siglos. Y con esto concluimos este video. Si te gustó el video, por favor, dale like, suscríbete y activa la campanita para disfrutar de más historias interesantes. Me despido, adiós.